Dios les bendiga. Seguimos adelante con nuestro estudio diario de la Confesión Bautista de Fe de Londres de 1689. El día de hoy nos corresponde estudiar en el capítulo número 3 del Decreto de Dios, el párrafo 5. Doy lectura. Aquellos de la humanidad que son predestinados para vida, Dios ha escogido en Cristo para gloria eterna desde antes que la fundación del mundo fuese puesta, de acuerdo a su propósito eterno e inmutable, y al consejo secreto y beneplácito de su voluntad, por su pura y libre gracia y amor, sin tomar en cuenta alguna cosa en la criatura como condición o causa que le moviera a ello. Es decir, la predestinación del hombre es por decreto divino, sin tomar en cuenta absolutamente nada de la criatura. El ser creado no influyó en lo más mínimo para el decreto de Dios, sino el Dios todopoderoso que conocemos de la Escritura, por su libre gracia, Él decretó y determinó eterna, sabia e inmutablemente que cada hombre que Él eligió fuese predestinado para vida en la persona de Cristo Jesús. Y los argumentos que empiezan a rayar dentro de este amplio desarrollo de la confesión, pero muy objetivo, está en Efesios, en el capítulo número 1, verso 4, 9 y 11. Verso 4, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, nos escoge antes de la fundación del mundo, es lo que dice el texto, con un fin, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Versículo 9, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, es decir, su voluntad eterna, según a Él le ha placido, el cual se había propuesto en sí mismo sin que la criatura influyese en ninguna porción y bajo ninguna circunstancia. El versículo número 11, en Él asimismo tuvimos herencia, así habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, es decir, conforme a su propósito según el designio de su propia voluntad. El argumento bíblico continúa en Romanos capítulo 8, verso 30, y a los que predestinó, esos que han sido predestinados, a estos también llamó. Los predestina, los llama, y a los que llamó a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. El argumento continúa en 2 de Timoteo, capítulo 1, verso 9, quien nos salvó y nos llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos, antes de que todo existiese. Él nos ha predestinado no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús. El argumento bíblico sigue adelante en Primera de Tesalonicenses, en el capítulo 5, verso 9. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, gracias a su misericordia, nosotros alcanzamos esta redención en Cristo Jesús, ya que si no fuese efectuada la misericordia en nosotros, su justicia santa y perfecta tendría que juzgarnos, y al encontrarnos culpables de la transgresión de su bendita ley, nosotros seríamos receptores de su justa ira. Romanos 9, en el versículo 13 y en el versículo 16, como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Verso 16, así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. No depende de cada uno de nosotros,
De nosotros no depende la salvación, Él no nos escoge según nuestras obras o como si previese que nosotros fuésemos a tener un poder sin igual tocante a la fe para alcanzar esa salvación tan grande, sino más bien todo está sometido a su perfecto decreto. Seguimos adelante en Efesios capítulo 1, versos 6 y 12. Para alabanza de la gloria de su gracia, con el cual nos hizo aceptos en el amado. Es decir, nosotros somos elegidos, somos predestinados para alabanza de la gloria de su gracia, para alabanza de su gloria. El versículo 12, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo Jesús. Y bueno, ese es el argumento del estudio del día de hoy de la Confesión de Londres de 1689, donde básicamente estamos hablando de la predestinación del hombre, donde el hombre no influye absolutamente en nada, es única y exclusivamente porque Dios le plació hacerlo, es decir, dentro de su libre gracia, a Él le plació redimir a un grupo de personas sin que nosotros afectáramos en esa decisión, más bien por su infinita misericordia, y todo esto es para alabanza de la gloria de su gracia. Saludos cordiales en el Señor.